¿Tenemos una Biblia, hermanos? En esta iglesia tenemos la costumbre de hacer una declaración de fe. Digan conmigo, por favor, con la Biblia en alto. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias. Señor Santo, bendícenos, por favor, habla nuestras vidas. Queremos, pues ya nos has llenado de palabra tuya, de enseñanzas, semillas de vida eterna, pero si algo más quiere decirnos, Señor, aquí estamos juntos todavía, necesitados de ti todo el tiempo. Señor, por favor, habla en nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Déjenme, hermanos, que ustedes y yo nos despidamos pensando en lo siguiente. Crece más, tendría que llamarse este sermón, por supuesto, pero si tiene un subtítulo es este: el honor de ser protestante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un texto famosísimo, lo hemos predicado montones de veces ustedes y yo. Los que como yo tienen bastante tiempo de ser pastores, usted y yo hemos predicado de eso montones de veces. Pero déjenme introduzco de la siguiente manera, en el tono que en este sábado hemos tenido. Era indispensable que por lo menos el día final de nuestro congreso hiciéramos alusión a la reforma, toda la ambientación allá en el templo, en la pantalla, recuerdan ustedes, todo era relativo a la reforma. Así que déjenme introducirme de esta manera en este mensaje. Martín Lutero inició su reforma, porque ya nos compartió nuestro historiador, protestante, basado en tres conceptos: solo gracia, solo fe, sola escritura. Que claramente, bueno, es que están escritas aquí en latín: sola gracia, sola fide, sola escritura. Que claramente significan solo por la gracia divina, solo por la fe y solo por la Biblia. El crecimiento y desarrollo de la reforma siguió adelante, y aunque muchos héroes, había que mencionar a muchos además de Martín Lutero, se desarrolló la reforma y siguió adelante. Y déjenme decir algunos nombres, tal vez seguramente ustedes los conocen. El hermano Eli los mencionó, por ejemplo, Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Suiza también y Francia, Juan Knox en Escocia, Felipe Melanchthon en Alemania, Menon Simons en Holanda y Guillermo Tyndall en Inglaterra. Y un detalle importante de este reformador, el último, fue él el primero en aprovechar el invento de la imprenta de Gutenberg para imprimir el Nuevo Testamento en inglés, versión que fue prohibida, incluyendo sus comentarios, y él fue condenado a muerte como hereje y quemado en una hoguera en 1533. Platicamos el hermano Eli y yo aquello de Martín Lutero, porque yo siempre le echo porras a Martín Lutero, pero el hermano tomó una clase completa de Martín Lutero en su universidad y me decía: oye papá, pues como que no, hay cosas que no nos contaste de Martín Lutero, ¿no? Algo así. Cosas, digamos, los trapitos que se sacan al sol y demás. Y decía él que había otros reformadores que le impresionaban más que Martín Lutero. Sí, yo le decía a Eli, la única cosa que tuvo Martín Lutero superior a otros reformadores antes que él, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Que no se dejó matar, ese fue el asunto. Si otros reformadores se hubieran mantenido vivos, serían héroes tremendos, estaríamos hablando de otras personas, pero Martín Lutero fue listo, fue astuto, y se hizo amigo de un príncipe y eso le ayudó, como ya nos explicaron antes. Pero para no dejar fuera a las mujeres, también hubo, digamos así, una especie de reformadora, heroína reformadora, Caterina von Bora, en Alemania, 1499 a 1552. Fue talentosa y atractiva, y cuando tenía 16 años, fue enviada por su padre, que se volvió a casar, y entonces tenía una madrastra, y fue enviada a ella, a los 6 años, fue enviada a un monasterio, ahí que la cuiden las monjas y que se haga monja. Fue así como desechada de la familia. Y cuando tenía 16 años, armó una revuelta, leía escritos de los reformadores y particularmente de Martín Lutero, ahí comenzó el asunto, y leía escritos de reformadores y armó una trifulca entre las estudiantes, entre las alumnas, entre las niñas y jóvenes del monasterio, y se escaparon. Y ya fue y buscó a Martín Lutero, y bueno, en junio de 1525 se casó con el tal Martín Lutero, que no era muy guapo, y se dice que ella era muy guapa, o sea, le pasó como a mí, ¿verdad? Le pasó como a mí, porque me casé con una mujer por encima de mi promedio, de mi estándar, ¿verdad? De mi persona. Y resulta que, tal vez saben esa historia, es hermosa, mi esposa la contó poquito, ¿no? Que Martín Lutero no se lanzaba y ella le dijo, porque él dijo: ¿qué le ofrezco? ¿Que un día entren a mi casa y vayan hasta mi recámara y me maten ahí en mi cama delante de usted? Ella le dijo: pues yo le ofrezco que para que lleguen a su recámara tendrá que pasar por encima de mi cadáver.
Yo sí le decía que sí y sí le dije que sí a mi esposa. Bueno, ella también fue una persona así, heroína, también una mujer con ideas reformadoras, una jovencita que buscaba a Dios y buscaba algo más que lo que había aprendido desde niña. Imagínense, creció en un monasterio. Hay muchos otros, algunos de los cuales fueron quemados, ahogados o simplemente desaparecidos por las fuerzas de la contrarreforma que arremetió contra ellos con odio y saña. Con el crecimiento del movimiento y la participación de muchos otros hombres de Dios, se estableció el fundamento doctrinal con lo que llamamos los 5 solas, aunque Martín Lutero en sus primeros escritos solo hablaba de 3, pero después fue creciendo este asunto, movimiento de la Reforma, y se hicieron los 5 solas. Sola Escritura, solo la Escritura, es decir, la palabra de Dios como máxima autoridad en materia de fe y práctica. Está lleno la Biblia de textos como 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:3, Gálatas. Solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo. Me gusta este orden de los solas, este orden. Primeramente solo la Escritura, de ahí emana todo. Luego solo Cristo, la salvación está en Él. Solo gracia, es por gracia, porque luego se confunde uno con que la salvación es por fe. Y esa gracia se recibe solo por la fe. La salvación no puede ser recibida ni por obras, ni por rituales, ni por sacramentos, no, solo por la fe. Y bueno, solo para gloria de Dios. Ahora bien, el versículo que leímos al principio dice: no os conforméis a este siglo. Y quise poner este versículo porque me parece que tenemos una controversia entre nosotros los bautistas y entre los evangélicos, porque la palabra protestante hasta nos molesta un poco, porque se oye feo, o sea, protestante, protestar. Y oigo a muchos de nosotros decir: yo no soy protestante, yo no vengo de la Reforma. Entonces, ¿de dónde venimos? Y bueno, se ha construido una teoría que por supuesto que es una aberración historiográfica, que dice que hay una sucesión ininterrumpida de pastores y de iglesias, de ordenaciones al ministerio y de organización de iglesias, una sucesión ininterrumpida desde la primera iglesia de Jerusalén, desde Juan el Bautista, los pastores y Jesucristo, y luego desde la primera iglesia bautista de Jerusalén, que fundó otra iglesia bautista y esa otra iglesia bautista, y resulta que nosotros podemos trazar una línea ininterrumpida hasta esa iglesia. Eso no se puede probar en la historia, eso es una mentira, eso hay que creerlo con una especie de, no, ni siquiera es por fe, hay que creerlo nomás porque se nos da la regalada gana. Algo así como una declaración, que yo pienso que así es, como muchas personas tienen doctrinas erróneas, pero ellos dicen que las creen con todo su corazón y ya por eso son verdad. Y me parece que hay algunos bautistas creyendo así. No hay manera de probar eso. No importa la sucesión apostólica, no importa si hay una línea ininterrumpida. Lo que importa es que ustedes y yo creemos lo que dice la Biblia, y eso es lo que nos conecta con Cristo, eso es lo que nos conecta con Dios, sin importar si en el camino hubo o no hubo una dinastía, una estirpe de personas ininterrumpidamente. Y me parece, insisto, que no fue así y no se puede probar. Pero el texto de Romanos habla de cambio, habla de revolución. Y no solamente ese texto, sino en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, lo leímos ya en una de mis conferencias, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es decir, hablaron de trastornar el mundo, hablaron de gente que protesta, de gente que contradice, de gente que se levanta en armas espirituales, de gente que dice: eso no es así, de gente que no guarda silencio y es pasiva, sino gente que es activa y hasta violenta en sus palabras. Ese defecto de carácter de Martín Lutero para escribir y para hablar, que era demasiado emotivo, sentimental, y de repente exageraba las cosas, me parece que en su contexto fue instrumento de Dios, justamente para hacer de él quien fue. Porque en ese momento de la historia, decir así las cosas como que: permítame discrepar, creo que la cosa es de diferente manera, no funcionaba, había que hacer violencia, por lo menos con las palabras. En todas las épocas de la historia, el pecado más grande de la iglesia ha sido la complacencia con la moda del mundo. Ese es el problema más serio de la iglesia en todas las épocas. Lo que usted y yo conocemos como el deterioro de la iglesia, después del primero o segundo siglos, lo que usted y yo conocemos como el deterioro de la iglesia, se convierte supuestamente Constantino, oficializa el cristianismo y comienza un deterioro de la fe cristiana. Ya no son perseguidos, ahora ya están cómodos, ahora empiezan a hacer templos, se metieron a ellos y ya no hay quien los saque de ahí. Y estudiamos eso, usted y yo, en la historia del cristianismo. ¿Cuál fue el problema? La complacencia con las modas. Ha sido el pecado de siempre, la tolerancia al pecado, a la herejía, a la ignorancia. La fe cristiana es radical. No podemos ni debemos permitir error, por pequeño que sea, porque puede ser la semilla, un pequeño errorcito, puede ser la semilla de una gran desviación. El Señor Jesús, refiriéndose a las ideas de los religiosos de su tiempo, dijo:
Lean conmigo, si está en la pantalla, Mateo 16:6. Mirad, ¿sí está en la pantalla? Pues leanlo conmigo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y Pablo, en relación al paganismo de su época, dijo algo parecido. ¿Lo leen conmigo también? Pablo, ¿cómo dijo? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que nuestra historia, hermanos, nos desafía a hacer honor a lo que se dice de nosotros, siendo protestantes. Sí somos protestantes, sí venimos de la Reforma Protestante, sí venimos de ahí como organización, no venimos de ahí como fe, no venimos de ahí como que nuestra fe es más antigua que la Reforma. Nuestra fe está en la Biblia. Los reformadores no descubrieron nada nuevo. Descubrieron cosas que ellos no sabían en ese momento y que la mayoría de la gente no sabía en ese momento, pero descubrieron cosas que ya existían y que estaban ahí. Y eso nos conecta con Cristo mismo, con su palabra. Pero organizacionalmente, como movimiento social, venimos de la Reforma Protestante. No hay nada de vergüenza en decir que somos protestantes porque surgen nuestros movimientos de un sector de la Reforma Protestante, de los anglicanos. Surgen algunos puritanos y separatistas que están buscando más reforma, no están conformes con las reformas de Lutero, no están conformes con las reformas de Zwinglio, de Calvino, piensan que son reformas a medias, quieren buscar en el Nuevo Testamento la verdad más pura del Señor, y de ahí venimos, de unos anglicanos que empezaron a ser perseguidos por la iglesia anglicana, fueron perseguidos por los luteranos, fueron perseguidos por los zwinglianos, fueron perseguidos por los de Calvino. Nuestros antepasados bautistas, se les llama reformadores radicales, fueron perseguidos por todos, porque buscaban una reforma más profunda, llegar hasta el Nuevo Testamento. Podemos sentirnos orgullosos, y si queremos distinguirnos un poco de la Reforma Protestante, podemos decir que somos herederos de una reforma radical, pero por supuesto que venimos como organización de la Reforma Protestante. Y por todo eso, por eso he llamado a este sermón el honor de ser protestantes, porque me parece que está implícito algo que tiene que ver con la esencia del cristianismo. Por eso permítanme hacer un acróstico, y estoy seguro que no sorprendo a nadie, de la palabra crece, ¿de acuerdo? De la palabra crece más. C de crece, compromiso integral, reto a hacer contraste. El reto más desafiante es ser diferente. Es el reto más desafiante que hay en el mundo, el reto a ser diferentes. De repente los jóvenes, los adolescentes, leí una definición del adolescente en unas de lecciones de Reader Digest ese. Dice, ¿qué es un adolescente? Dice, es un chico que muestra su pasión extraordinaria por ser original y distinto, vistiéndose y peinándose y hablando exactamente igual que otro millón de ellos. Y usted va a la escuela, una escuela secundaria o preparatoria, y parecen salchichas, o sea, todos igualitos, ¿no es cierto? Los pelos igual, pero en el fondo su pasión es ser originales, pero lo único que consiguen es ser igual que todos los demás. El compromiso más grande, o el reto más grande de la vida es ser diferente. El reto es a dejar de lado la filosofía del camaleón. Hay demasiados cristianos adaptándose a las circunstancias que le rodean y diluyendo el verdadero cristianismo al circunscribirlo a una experiencia religiosa de algunas horas de la semana. La palabra que se traduce conformarse en este pasaje que escribió Pablo es la palabra griega siskematistae. Perdonen, no uso regularmente palabras griegas en mis sermones, pero ahora, y además estoy hablando con pura crema innata de la filosofía cristiana aquí, con pura vaca sagrada estoy hablando aquí, pero la palabra siskematistae, que su raíz es schema, que tiene que ver con forma, estilo, moda. La exhortación es a no hacerse a la forma o estilo del mundo. La demanda es a ser diferente, no hacernos a la forma o estilo del mundo, sino ser diferentes. Hay una corriente pseudocristiana que pretende mezclar la fe que nos dejó Jesús con la filosofía de este mundo. Hay quienes critican y condenan a un cristiano cuando se distingue demasiado de los demás. De hecho, hay padres que desean y provocan que sus hijos se mezclen. Pastor, es que no va mi hijo a la iglesia en la tarde porque todo el domingo en la iglesia, en la mañana viene al culto y luego va a ir con los jóvenes en la tarde. No, él tiene que vivir la vida, pastor. Pues sí, tiene que vivir la vida y no hay otra manera de vivirla sino cerca de Dios. Pero hay gente, incluso padres, que piensan así. Y algunos dejan que se mezcle la filosofía del mundo y viven conforme a los valores de la sociedad corrupta en que vivimos, con la absurda idea de disfrutar la vida, como si se pudiera disfrutar la vida sin Dios. Una vez más, Pablo condena el eclecticismo, esta filosofía de agarrar todo de cualquier escuela, de agarrar lo bueno, dice el eclecticismo, lo bueno de todas las escuelas. El cristianismo no puede ser eclecticismo. Si alguien es ecléctico, no es cristiano. El cristianismo no agarra lo bueno de todas las escuelas, no. Porque una fuente de agua dulce no puede dar agua salada y al revés, porque la vid no puede dar higos. El cristianismo es algo auténtico, exclusivo.
fundado en Jesús. El Señor Jesús vivió una vida extraordinaria desde su nacimiento hasta su resurrección. Sus enseñanzas y hechos fueron extraordinarios. Su plan para todos es extraordinario y sus seguidores deben vivir vidas extraordinarias. No se trata de volvernos locos, convertirnos en excéntricos, pero sí se trata de ser santos, al dejarnos transformar, convertirnos en agentes de cambio, en contraste y señales del amor de Dios. No se me ofendan y pueden estar en desacuerdo conmigo, pero no, sufro cuando me regalan una camiseta que tiene el eslogan aquí de la Coca-Cola, pero en lugar de decir Coca-Cola dice Cristo. ¿Han visto esas camisetas? O en lugar de decir chiclets, es el mismo logo de chiclets, pero dice Cristo. Nomás no me entra eso. Nomás no me entra. O sea, agarrar las cosas del mundo para darle impulso a algo que quiero decir. No, pero es que eso sale suave. Esas camisetas se venden suaves, se venden súper, porque ya tienen gusto en la mente de las personas. Pero este afán por ser parecido al mundo, por ser lo menos radicalmente opuesto al mundo, para que no se ofenda a la gente. Cede incluso, perdonen, puedo ser un legalista si usted quiere y no me tiene que hacer caso, pero déjeme decir lo que el Señor pone en mi corazón que comparta con ustedes como preocupación con respecto a esto, porque este pasaje habla de un compromiso integral, un reto a hacer contraste. No os conforméis, no te hagas a la forma, al esquema del mundo. Pero sé de congregaciones que me dicen así con mucho orgullo que están organizando actividades evangelísticas y que tienen una cena en donde cantan un trío y cantan canciones, Cielito Lindo y no sé qué, cómo han pasado los años, las muchachas de tacón o algunas cosas de esas. Dicen, y no nos llamamos pastores, no, que nos llaman conferencistas y nos llamamos hermanos entre nosotros, no, él es el ingeniero fulano y no sé qué. Así como una especie de trampa, no le digas, somos cristianos, hay que atraparlo. Es como una trampa de ratones, ¿no? Ya que esté aquí, le damos el cuchillazo y que se convierta. Como que es vergonzoso decir somos la iglesia del Señor. Como que no, somos un club de personas que están reunidos aquí. No te creas, somos cristianos, pero lo vamos a atrapar. No sé a ustedes, pero nomás no me entra esa cosa. Nomás no me entra eso. Que estemos como haciéndonos al esquema del mundo. Cuando el apóstol y la palabra dice, no os conforméis a este siglo. Alguien me dijo incluso con emoción, no, es que pusimos música así romántica y la gente es más, se levantaron a bailar, estuvo bien suave. Y luego ya después yo prediqué el evangelio y hubo personas que aceptaron, sí, tal vez sí, no lo dudo, la palabra es maravillosa y nunca vuelve vacía. Pero esa onda de hacernos al esquema del mundo, cuando la palabra dice, no os conforméis a este siglo. Crece significa compromiso integral, reto a hacer contraste. No tenemos por qué avergonzarnos de la iglesia, ni tenemos por qué avergonzarnos de nuestro título. Soy pastor, no soy conferencista, soy pastor. Me invitaron a dar una conferencia el día martes próximo en un lugar donde van a estar muchas personas diabéticas y voy a dar una plática así como que soy ejemplo de los diabéticos porque no tomo nada para ser diabético. Y a las personas que me invitaron le dije, oiga, pero yo no voy a dar ninguna conferencia que no diga de Dios. Discúlpeme, yo voy a decir Dios y estoy sano por Dios. Y la disciplina que tengo es porque la palabra dice, y si no aguantan eso, pues inviten a otro, pero no puedo ir así como que soy el conferencista Gilberto Gutiérrez, conferencista internacional, y vine a darnos una plática de superación personal, cómo vencer la diabetes en 3 pasos. No, pues no acepto eso. Me avergüenzo de que soy pastor, ¿por qué? Yo no me avergüenzo de que soy pastor, ni me avergüenzo de que cuando nos reunimos aquí somos iglesia. No somos una AR solamente, somos iglesia, eso nos lo puso el gobierno, ni somos AC, mucho menos somos AC. Somos la iglesia de Jesucristo en la tierra. El reino del Señor se expresa a través de nuestra iglesia. Pero de repente como que la persecución verbal o el que nos llamen intolerantes nos hace pequeños y entonces comenzamos así como a hacernos al esquema del mundo. Letra R de crece, renovación integral, el reto a ser nuevos. La revolución más profunda, la metamorfosis de la identidad. Sigue diciendo el texto, sino transformaos. El desafío es a no solo ser diferentes en cuanto a ideas, forma y estilo, sino ser diferentes en cuanto a naturaleza. Aquí Pablo se pone más serio, va bajando el nivel de reto, profundizando el nivel de reto. La palabra que se usa para decir transformación es la palabra griega, perdónenme, metamortistae. Sí, metamorfosis, por supuesto. La raíz de la palabra esta es morfé, que se refiere al elemento inalterable de una cosa. Inalterable de una cosa. Tomando en cuenta la palabra anterior, esquema, podemos decir lo siguiente: un ser humano no tiene el mismo esquema
toda su vida. No, a los 12 años es diferente que a los 50. Tiene un esquema diferente, pero siempre tiene la misma morfé. Hermano Carlos, usted está grabando ahí, pero usted póngase de pie, por favor. Cuando tenía 11 años, ¿de qué tamaño estaba? ¿Estaba gordito o flaquito? ¿Gordito? ¿Más que ahora? ¿Bonito? ¿Por ahí andaba? ¿Tenía el pelo blanco? El hermano tenía otro esquema cuando tenía 12 años, pero a los 12 años usted se llamaba de otra manera, era otra persona, tenía otros papás, ¿era el mismo? ¿El mismo Carlos? ¿Era el mismo? No, eso no cambió. Perfecto. Gracias, me puede sentarse. Pablo ahora dice que no solamente no nos conformemos al esquema del mundo, sino que nos atrevamos a ser otros, a ser diferentes. Aquí el desafío de Pablo es mucho más serio que el anterior. Ahora habla del alimento inalterable que debe ser transformado. Así que según Pablo, la revolución más profunda que puede hacerse en este mundo es la revolución que un hombre puede experimentar en el centro y en la base misma de su naturaleza. El Señor Jesucristo no solo nos hace diferentes, nos hace otros, nos transforma de raíz. Hay grupos y tratamientos psicológicos que pueden reformar a las personas, pero solo Dios puede causarnos una regeneración. Y esta es la revolución más profunda. Yo no entiendo bien, lo he explicado antes, yo no entiendo bien cómo es que Jacob luchó con un ángel. No me entra ninguna explicación que he encontrado hasta la fecha, cómo es eso. Porque no veo cómo los ángeles bajan a la tierra a agarrarse a moquetes con los mortales. Y como yo nunca me he peleado con ninguno, no entiendo eso. Yo no entiendo, no sé si fue una alucinación, él estaba soñando y soñó que luchaba con un ángel. No sé si fue una experiencia, un éxtasis como el que tuvo Pedro aquella vez que bajó un lienzo y le decía a Dios, mata y come. No sé si fue como las visiones que tuvo Juan en la isla de Patmos. No entiendo eso y ni siquiera quiero explicármelo, porque cuando llegue al cielo me lo van a explicar y no batallo ahorita en la tierra. Pero sí sé una cosa, sí sé qué pasó antes y después de esa experiencia. Porque Jacob le decía al ángel, no te dejaré si no me bendices. Y uno, ¿qué le estará pidiendo? ¿Otra esposa? Ya tenía 4, no, se me hace mucho. No creo que haya estado pidiendo eso. ¿Qué le estaba pidiendo? Riqueza. Estaba bien rico, había despojado a su suegro de toda su riqueza. ¿Se acuerdan aquello del truco de las cabras y no sé qué, y las ovejas? ¿Se acuerdan eso? ¿Lo han leído? Está en la Biblia, un libro negro que dice Santa Biblia, sí. Lo digo porque ahí veo unas caras que no me pelaban. Pero ¿qué estaba pidiendo? Está clarísimo. Está diciéndole a Dios y al ángel, estoy harto de ser quien soy. Y cuando dice, no te dejaré si no me bendices, la bendición que quiere es, hazme otro. Me llamo tramposo y tramposo soy. Le hice trampa a mi hermano, me aproveché de su hambre y le engañé y le quité su primogenitura. Y engañé a mi padre, me vestí y me disfracé de mi hermano. Y como mi tío era igual que yo de tramposo, me hizo trampa con las mujeres, yo me desquité y también le hice trampa y lo despojé de toda su riqueza. Y estoy harto de ser quien soy. Me parece que su petición era, hazme otro. Y lo logró. Logró su petición, se la dieron. No le cambiaron de nombre. Ya no te llamarás más Jacob, ya no te llamarás más tramposo. Hermanos pastores, si nos sentimos de repente como fracasados, o sentimos que no estamos rindiendo, si de repente tenemos un bache en nuestro ministerio, y dices, ¿qué está pasando? No está creciendo la iglesia. ¿Y qué se te ocurre? Ya sé qué voy a hacer. Voy a consumir los estudios bíblicos para el escuela dominical de Rick Warren, los voy a poner en la iglesia y se va a solucionar todo. Ya sé, voy a comprar los libros de Lifeway. O mejor aún, el Venid y Ved del pastor Gilberto Gutiérrez. No importa cuánto uses, cuánto hagas, son herramientas, papel. Algunos de ellos son traducciones de otra cultura, son eso solamente. Pero creo que lo que debemos hacer los pastores, y no quisiera que nos fuéramos ustedes y yo sin una convicción así, es ir con el Señor y decirle, Señor, esta iglesia necesita otro pastor. No estamos creciendo suficiente. No estamos alcanzando todas nuestras metas. Y me queda clarísimo que esta iglesia necesita otro pastor. Dales otro pastor, Señor. Transfórmame. No solo mi esquema, porque cambiar de métodos de evangelismo, cambiar de material de escuela dominical, es cambiar el esquema. Pero antes debemos ir al Señor. Cambia mi naturaleza inalterable. Hazme otro. Perfeccióname. Yo digo de hecho que eso es discipulado.
El discipulado no es hacer que una persona sepa cosas que no sabía. Discipulado es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. Y el pastor debe, en diferentes periodos de su vida, estar en comunión con Dios intensa para convertirse en otro, elevar su nivel de cercanía con Dios, de ministerio pastoral. Debemos cambiar cada etapa de nuestra vida. Cada crece. Debemos venir aquí. Esa es la intención de los creces, de ser cambiados, ser transformados. No se imaginan cuántas cosas Dios ha puesto en mi cabeza. Algunos me dicen, pastor, lo vemos cansado. Sí, estoy cansado. Pero no crean que de otra cosa, de que estar sirviéndoles o de estar aquí dando conferencias. No, de eso no me canso, eso me encanta. Mi esposa me regaña y los diáconos también y los siervos, pastor, se cansa mucho. Siempre le hago así, duermo como 4 horas diarias. Siempre me acuesto bien tarde porque grabar el devocional. Y siempre, no nomás durante el crece, siempre. No, ¿saben de qué estoy agotado? De las cosas que Dios me estaba enseñando. No se imaginan las cosas que he anotado en mi teléfono y en mi iPad, que he aprendido por causa de ustedes. Lo que me platican, lo que me dicen. Algunos de ustedes me cuentan de personas que están recibiendo los devocionales y de lo que ha pasado con una persona que era muy católica, con una persona que se iba a suicidar, que no se imaginan cuántas cosas me siembran en mi corazón. De eso se trata cuando estamos juntos, de nutrirnos unos a otros y de ser diferentes, ser transformados. Este domingo, mañana, le voy a poder decir a mi iglesia, no sé si lo voy a decir, pero podría decirle a mi iglesia, hermanos de la iglesia Bautista Oreb, a partir de hoy tienen otro pastor. A lo mejor algunos van a decir, qué bueno, qué padre, ¿quién es? ¿Verdad? Algunos los que no me quieren, que son pocos, son unos cuantos cientos, pero son pocos. No es cierto, yo creo que son muy poquitos. Pero a lo mejor la mirada se espanta, pastor, ¿quién? Y les digo, yo. Pues no que era otro, si es pan con lo mismo. Es que Dios me ha transformado. Me ha dicho cosas, me ha hecho crecer. Hermanos míos, este es el compromiso, el reto, a ser nuevo, la renovación integral. Atrevámonos, de eso se trata. Cualquier conferencia, sermón, curso que tomamos los siervos de Dios para ser mejores. De crece, experiencia integral, reto a ser sabios e inteligentes. La renovación más completa, la de la mente. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice el apóstol. Ya nos habló de no conformarnos a este siglo, un primer reto, hacer contraste. Luego dice transformándonos o recibiendo transformación, el reto a ser nuevos. Y ahora nos habla de renovación de nuestro entendimiento. Para lograr todo lo anterior se requiere un cambio radical de forma de pensar. Se trata de un cambio de mente. La hermana Yani nos lo explicó en su conferencia. En griego hay 2 palabras para hablarnos de renovación. Hay una palabra que se usa, el término neo, que conocemos usted y yo, bien, neo, ¿no? Neologismo, una palabra nueva. Neocarismatismo, los carismáticos nuevos. La palabra anaquinosis es la otra manera de decir algo renovado. Es menos conocida. La primera tiene que ver con novedad respecto a tiempo. No existía antes y de repente apareció. Una evolución en relación a la moda o algo así. La segunda, anaquinosis, es la palabra que usa Pablo en este pasaje y no tiene que ver con novedad en cuanto a que no había. No tiene que ver con novedad en cuanto a que no existía y que de repente apareció en la moda. No, tiene que ver con novedad de carácter. Independientemente de tiempo, cambia su carácter. Así que renovar nuestra mente no tiene que ver con actualizarla, escúcheme, no tiene que ver con actualizarla, sino con cambiarle sus características. Aquellos que creen que la salvación se pierde, se basan en ocasiones en el texto de 2 de Pedro 2:22. ¿Lo recuerdan? Lo lean conmigo, ¿cómo dice? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Lean conmigo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Quería que lean conmigo porque es un texto muy fuerte y no me gusta leerlo solo. Siempre quiero cómplices. Sin embargo, lo que este texto nos dice no tiene que ver con alguien que era cristiano y dejó de ser cristiano, sino con alguien que se portaba como cristiano y regresó a su real naturaleza. Es decir, la puerca lavada era puerca lavada, seguía siendo puerca, pero ve el lodo y se va y se enreda. Cuando un ser humano quiere renovarse, debe renovar su mente con el poder de Dios. Por eso el cristiano no puede perderse. Por eso un cristiano que de veras es salvo no se regresa. ¿Por qué? Porque ha entrado a un proceso de transformación en el que está siendo renovada su mente, y no renovada en el sentido de actualizada, no, cambiada por completo. Como decía Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esto está en Eclesiastés 1:9. Este libro que habla del tedio de la vida,
lo aburrido de la vida, lo absurdo de la vida, lo injusto de la vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Parece un texto que escribió, un libro que escribió Salomón cuando era un viejo cascarrabias, dicen los que no son amantes de la Biblia. Dicen que escribió el Cantar de los Cantares cuando era joven apasionado, que escribió Proverbios cuando era adulto, intelectual y muy sabio, y que cuando era un viejito cascarrabias escribió el Eclesiastés. Es mentira. Él lo escribió en plenitud de sus facultades, por eso al final de su libro dice: el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero sí nos dice Salomón que ciertamente en la vida hay cosas que son la misma, pan con lo mismo. Actualizarse no es lo que dice Pablo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no, tiene que ver con dejar que Dios renueve nuestra mente. No tiene que ver con vida, tiene que ver con aquinosis. Tiene que ver con dejar que Dios cambie no solamente nuestra información, sino nuestra forma de pensar. Y eso es un milagro. Y eso es un milagro, es algo trascendente que ni siquiera puedo explicarlo. Y no sé si existe alguien que pueda explicarlo. Me parece que es a lo que se refería el Señor Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y aquel no lo entendió, y nosotros tampoco del todo. Pero eso de nacer de nuevo es un cambio radical. No le dijo: tengo que actualizarte. Tengo que darte cierta información para que te actualices, porque hay cosas que no entiendes, hay ciertos conceptos nuevos que debes adquirir. No necesitaba eso Nicodemo. No tenía que actualizarse en la información, tenía que ser renovado en su entendimiento. Su mente debía comenzar a pensar de diferente manera. Me encantó ayer el hermano Axel, el nieto del santo. ¿Cuántos estuvieron? ¿Sí estuvieron todos aquí presentes? No sé si les gustó también como a mí, pero me gustó mucho porque pues es mi oveja. Y lo que dijo con respecto al odio que sentía es un logro bárbaro, es un crecimiento extraordinario. Me encantó a mí escuchar eso y que lo dijera públicamente. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Se acuerdan que tenía mucho rencor para su tío? ¿Recuerdan eso? Y hasta decía: no, pues como que si en el último segundo se convierte. No sé si a usted le ha pasado eso también alguna vez, pero yo sí también también me dolía a mí eso. De hecho, cuando pienso en personas así muy malas y pienso que se pueden convertir en el último momento de su vida, pienso que si Dios me dice: ve y predícale antes de que se muera, le digo: no voy. Se vaya al infierno, que se pudra en el infierno. Es más, y para no vaya a hacer que Dios convenza a otro más santo que yo, a lo mejor hasta le hago casita para que nadie le hable, ¿verdad? Porque eso sentía Axel. ¿Se acuerdan que nos dijo eso? Pero Dios lo actualizó su vida, lo actualizó. Le enseñó lo que dice la Biblia acerca del perdón. Escuchó muchos sermones sobre el perdón en esta iglesia, pero no pasaba nada, seguía con ese rencor. Se le dijo cosas de la Biblia, no pasaba nada. No era cuestión de actualizar su conocimiento, era cuestión de renovar su forma de pensar. Y eso solo lo puede hacer Dios. Pastor, si de repente nos sentimos estancados en nuestra propia vida, en nuestro desarrollo de vida, ¿qué hacemos? ¿Cómo resuelvo el asunto? Ya sé cómo hacerlo, voy al próximo Crece. Sería bueno que vinieras al Crece, pero con 20,000 creces no pasa nada todavía. No, vayamos a Dios en oración y pidámosle que haga una transformación bárbara en nuestra mente. Crece, la siguiente C, comisión integral. Reto a escribir vida con buena ortografía. ¿Se acuerdan de esa conferencia? La dicha más significativa: conocer mi misión en la vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Son preguntas importantes que nos hacemos especialmente en la adolescencia de nuestra vida. Hay quien no se responde nunca a esta pregunta. Pues bien, una consecuencia de nuestra relación con Dios es la posibilidad de dar respuesta certera a esta interrogante de nuestra existencia. Si la misericordia de Dios me motiva y yo me entrego a Él integralmente, si acepto el desafío de ser diferente y logro, mediante la metamorfosis de mi identidad y la renovación de mi mente, estar con el Señor como consecuencia lógica, el mundo se aclara para mí y conozco mi camino. Ahora sé por dónde voy y la razón por la que respiro. Fui a dar unas conferencias a Estados Unidos y el tema era la transferencia de una generación de pastor a otro. El título del eslogan de las conferencias era estoy listo, toma mi lugar. De hecho, ahora que estuvimos en la mesa redonda y que se habló de eso, tuve tentación de decir algunas cosas que dije en esa conferencia, pero preferí dejarlo para algún otro Crece que hablemos de eso, de la transferencia, de la estafeta de una generación a otra.
Pero pensando en eso que me hicieron los hermanos reflexionar, porque me pidieron unas conferencias en las que yo nunca había dado algo parecido, eso de transferir, ¿no? Yo no me siento que en este momento deba transferir mi ministerio a otra persona, por lo menos no en este mes, ¿verdad? Por lo menos no en esta quincena. Así que no había pensado yo nunca en eso y tuve que desarrollar un estudio bíblico y leer libros y demás para poder dar satisfacción a las preguntas de los hermanos allá. Y pensé en este asunto de nuestra misión en la vida. Y por eso descubrí una cosa. La primera cosa que le dije a los hermanos allá fue esta. Le dije, ¿cuándo se prepara una persona para entregarle estafeta a otra persona? ¿Cuándo se prepara en su ministerio? Y pensé en esto, pues el primer día de su ministerio, el primer sermón que predico. Ese día debo comenzar a prepararme para cuando venga otro. Porque me parece que la clave para prepararme para la nueva generación y dejarle en sus manos mi ministerio para que él lo desarrolle ahora a su estilo y bajo sus propias condiciones, me parece que la mejor manera de prepararme es hacer bien el mío. Hacer bien el mío desde el principio. Hacer bien lo que yo sé hacer, lo que Dios me puso a hacer. Y eso tiene que ver con encontrar mi misión en la vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora, usted y yo, pastor, en el seminario nos dijeron qué hace un pastor. El hermano Denis Morissette nos puso ahí, nos hizo una gráfica de un texto bíblico y nos dijo qué es lo que hace un pastor. ¿Se acuerdan ustedes? Nos habló del corazón del pastor y nos puso así cosas que un pastor hace. También el hermano Vidal, incluso el hermano Vidal nos dijo las cosas que un pastor no debe hacer. Tenemos bien claro eso, pero me parece que en ocasiones percibimos ese asunto de la misión pastoral como un asunto profesional. En el seminario incluso nos dan diferentes materias, ¿no? La administración del pastor y el liderazgo del pastor y los sermones en homilética del pastor y la consejería del pastor, que son algo así como áreas de desarrollo, como competencias que debemos tener. Pero hay más que eso, hay más que eso, hay muchísimo más que eso. Como dijimos en la conferencia de ayer, escribimos vida en las personas, tocamos a las personas. Transformamos su vida, y no solamente por el ejercicio de nuestras competencias así por separado, no, por existir, tocamos a las personas. Y cuando usted y yo, hermano pastor, entendemos eso, así como decimos que la iglesia existe, es la única empresa que existe para favorecer a los que no son de la empresa, es la única empresa que le preocupan más los que están fuera de la empresa que los que están dentro, o sea, los inconversos, así también el pastor, tiene una misión que tiene que ver con los otros. Tiene una misión que tiene que ver con los demás, no consigo mismo, tiene que ver con los demás. Es un asunto de los otros, no es un asunto de nosotros. No buscamos fans, no buscamos gloria humana, no buscamos salario, aunque es bueno que nos paguen, sería bueno que nos pagaran y que nos dieran seguro y todo eso a todos los pastores, pero nuestro trabajo es para otros. El hermano Guy Williamson, maestro del seminario, impactó mi vida grandemente por su pasión por Cristo. Él era experto en Nuevo Testamento y griego. Éramos tan admiradores de él que un grupo de nosotros le pidió que nos diera otra clase extra seminario. Fíjese, ya teníamos bastantes y queríamos otra clase los jueves. Nos reunimos con él por las tardes en la biblioteca. No era materia, no nos daban crédito por esa materia. Nomás íbamos con él, le preguntábamos cosas, le decíamos cosas. Y él impactó mi vida de manera muy especial. Un día regresé yo, algunos de ustedes saben esta historia tal vez, de mi campo de trabajo. En mi campo de trabajo me dijeron que había unas señoras que decían que querían que yo les hablara de Cristo. Me emocioné mucho porque una de ellas decía que tenía una fotografía de Cristo y que era igualito a mí, que yo era igualito a él. Dijo, órale, estoy guapo, porque a Cristo siempre lo ponen muy guapo, ¿no? En las pinturas. Dije, qué suave. Fui a ver la pintura, haber sido Barrabás o Judas Iscariote, alguien así, porque estaba bien gacha la pintura, estaba bien feo. Sí, tuve una especie de desilusión de mí mismo. Pero el caso grave era lo siguiente. Cuando fui a ver esta familia, este era el caso. El hombre de esta familia se había casado con una señora, tenía unos hijos, y la señora pronto se dio cuenta que él tenía otra mujer y otros hijos. Y se peleó con él, hizo la muina, lo corrió, pero él dijo, ¿por qué me voy a correr si es que es mi casa? Yo la edifiqué, era albañil, dijo, yo la hice del todo. Dijo, vete tú. Ella se fue, muy digna, se fue a su rancho, pero después regresó de un tiempo porque allá en su rancho ya no la soportaban los padres y regresó con su marido, y el marido ya tenía ahí a la otra mujer. Y cuando llegó le dijo, ya sabía que ibas a venir, por eso ya estoy haciendo otro cuarto. Entonces mi esposa estaba a vivir acá, tú vas a vivir acá, la cocina es común, los baños son común, mis hijos aquí, los de tuyos y los de ella acá, y quiero que se quieran, todos son mis hijos. ¿Y qué cree? Aceptó. Se decían comadres. Hicieran comadres porque eran madres porque una de ellas iba al mercado y la otra le cuidaba a los hijos. ¿Sí me explico?
Y luego la otra iba no sé qué y la otra cuidaba y estaba bien padre el asunto. Pero yo dije, ¿qué? ¿Y les hablo de Cristo? ¿Y en la torre? ¿Y si se convierten? Si no se convierten no pasa nada, me salgo de problemas, pero donde se conviertan, ¿qué les digo? Que deje a una o a otra, o cómo le hacemos, o cuál se casó primero. Seguramente una de las dos era ilícita porque uno no puede casarse con otra, porque estaba casada con las dos en diferentes pueblos. Y fue al seminario y les pregunté, les puse eso con mi maestro Guy Williamson, un chaparrito, un gringo chaparrito con su piel color así ratón recién nacido, Rosita, que cuando se emocionaba se ponía rojo Ferrari. Me vio a los ojos así cuando yo hice la pregunta, porque él me dijo, ¿y qué hizo? Porque él hablaba así, ¿qué hizo usted, Gilberto? Porque él tenía 30 años en México, pero no hablaba español todavía bien. ¿Y qué hizo usted? Y yo dije, pues nada. ¿No fue a predicarles? No. ¿Por qué? Porque si se convierten, ¿qué les digo? Y entonces, nomás no me dijo palabrotas, porque no se las sabía. Pero dijo algo así, ¿a usted qué le importa? Y comenzó a llorar, y yo también. Y luego nos contó esta historia. Cuando yo era un joven, hijo de pastor, tenía la edad para ir a la guerra. Y fui tomado por el ejército de mi país para ir a la guerra, a la última de las grandes guerras. Él me dice que estaban en una compañía que estaban luchando por Alemania. Ya ven que se tomó de un lado y del otro, ¿se acuerdan de esa escena? Y él estaba en el lado que estaban protegiendo, el lado de los aliados. Del otro lado venían los rusos y tenía que proteger un lugar. No había ya balazos y esas cosas, pero había guerra todavía. Y dice que estaban ahí él y otro compañero, también cristiano como él, y que de pronto oyeron ruidos allá en la basura de ellos, y que el sargento les dijo a estos dos jovencitos, vayan y sea quien sea, disparen. Y fueron temerosos. Dice él, yo no había matado a nadie. Fuimos con una lámpara enorme para alumbrar y encontramos unos niños alemanes, todos sucios, buscando alimentos en nuestra basura. Y dice el hermano Guy Williamson que él cayó de rodillas, no dispararon por supuesto, y que le dijo a Dios, Señor, si salgo vivo de esta guerra, te aseguro que me dedicaré a anunciar tu evangelio para que cosas como estas no sucedan en el mundo. Porque esto que está aconteciendo sucede por causa del pecado y por causa de la maldad. Y esta sucede por causa de que nosotros, la iglesia, no hemos hecho lo que debimos hacer. Pero yo te ofrezco, Señor, que si salgo con vida de esto, yo me voy a dedicar toda mi vida a hacer lo posible. Y yo estaba bien emocionado oyendo su historia y se regresa contra mí otra vez. ¡Por eso! Me gritaba y yo. Dice, ¿qué le importa? Predíqueles. El problema número uno de esas personas es su ausencia de Dios en su corazón. Y lo que haga Dios con ellos es asunto de Dios. Y entendí clarísimo. Esa es mi misión. Tocar personas. ¿Qué me importa lo demás? Que si traen tatuajes, que si traen piercing, que si practican el homosexualismo, que si son adictos a la droga, que si son narcotraficantes. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Mi trabajo lo he encontrado, porque ese que me transformó, ese que cambió mi mente, me ayudó a comprender cuál es la voluntad de Dios con mi vida. Y no puede haber dicha más grande que esto, disfrutar del descubrimiento de nuestra misión. Y si descubrimos eso y entendemos que se trata de algo maravilloso, y entendemos que es lo que hago y es a lo que me dedico, eso aviva mi ministerio. El problema es cuando concebimos el ministerio pastoral como un asunto así, como un profesional, como un asunto de justificar el salario, como para que mis ovejas se enteren de que sí trabajo y pues en el culto de negocios me suban el sueldo o algo así. No me interesa eso. Esto es lo que hago. Toco personas con el Evangelio de Jesucristo para que Dios les transforme. Él se encarga de eso. Y si lo hago por todas partes, pues Dios va dando fruto y fruto y fruto y fruto. Y de repente ya no cabemos y tenemos que cambiarnos de lugar y rentar algún auditorio muy grande. Y no se ofendan, pero no hay lugares grandes aquí donde comprar un terreno para edificar un cuartel general, unas nuevas instalaciones. Pero ahora que hubo el sismo, muchos lugares se cayeron. Y no es que me dé gozo, pero por ahí debe haber algún terreno que quede, ¿no? Y no es que no hay que gozarse de la tragedia, pero ya varios me han dicho, pastor, pues a lo mejor se cayó algún edificio por ahí, ¿verdad? Sí, no diga porque soy feo, pero sí, qué bueno. Digo, qué bueno que haya un terreno, no qué bueno que se haya caído nada, ¿verdad? Pero puede haber algún lugar que quede ahí y nos vendan, sería bueno. Pero descubrir, pastor,
Regresemos a nuestro campo de trabajo sabiendo nuestra misión con claridad. Más allá de lo que digan los diáconos, más allá de lo que diga la hermana esa chismosa de la iglesia que nos establece un perfil de lo que debemos hacer, más allá de eso, usted y yo sabemos a qué nos puso de hacer aquí, hagámoslo con todo el corazón. Acuérdese por favor de mi hermano Guy Williamson y su palabra, me parece que ya falleció mi hermanito. Para terminar, crece, esperanza integral, reto a ser feliz, la mejor vida, lo que Dios planeó, agradable y perfecta. Agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No comparto la idea que tienen algunos que creen que la voluntad de Dios siempre va en contra de mi voluntad y que mi voluntad siempre desagrada a Dios y que Dios me forza a hacer lo que no anhelo. No acepto esa teoría, no la acepto. De hecho encuentro a Pablo diciendo, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Encuentro que cuando Dios quiere que yo haga algo, me pone ganas de hacer ese algo y luego me da la capacidad de hacer ese algo. Así es que creo que lo que me puso Dios a hacer me agrada. Es algo perfecto para mí, lo disfruto muchísimo. Pastor, amigo mío, compañero de ministerio, disfruta tu ministerio, sé feliz haciendo tu ministerio. Y si hay algo de amargura en tu ministerio, si hay algo que te duele de tu ministerio, por favor haz algo para cambiar esa situación, porque debes disfrutarlo, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cuál sería la vida perfecta de un ser humano? Algunos dirían una cosa y algunos otra, depende de gustos, capacidades, intereses. Así que podemos decir que la vida perfecta de un ser humano es aquella que Dios planeó para él en particular. Es la vida para la cual hemos sido diseñados. Este es el resultado de ser cristiano. Es el resultado de ser un llamado al ministerio. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Por eso se habla de de un regreso al plan original. Cuando andamos en el mundo sin Dios, andamos transgrediendo el plan de Dios para nuestra vida. Cuando andamos huyendo de Dios como Jonás sin hacer el ministerio que nos tocó, andamos incumpliendo el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cómo ser felices así? Es como traer zapatos que no te quedan. Es como que un hombre se ponga zapatillas de mujer. Es como que una mujer se ponga zapatos de minero. Pues no va. No son adecuados para sus delicados pies, ni para mis pies planos del 8,5 desparramado. No son adecuadas las zapatillas de una mujer. Así es andar en el camino que Dios no diseñó para mí. Este era el deseo de Pablo para los hermanos de Roma y es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Vive conforme al plan de Dios. Tiene que ver con esperanza integral, el reto a ser feliz. Les reto, hermanos, seamos felices. Seamos los pastores más felices del mundo. Seamos los siervos de Dios más felices del mundo. No permitamos que la amargura llegue a nuestro corazón. Eso afecta a nuestros sermones. Hay gente que predica como si Dios odiara a la gente, ¿no es cierto? Hay personas que en su predicación le hacemos creer a la gente que Dios los odia, porque predicamos puras sentencias y ay de ustedes hermanos jóvenes, porque Dios, así con el dedo flamígero de la justicia. Y predicamos eso porque eso hay en nuestro corazón amargura, pero cuando sabemos que es un Dios de gracia, de amor, y no estoy diciendo que seamos hedonistas, no estoy diciendo eso, pero sí, el texto sí habla de ser felices, y Juan 10:10 dice, para que tengamos vida. ¿De qué clase de vida dice? Perdónenme, ¿recuerdan? ¿Vida qué? En abundancia, no así una vida más o menos ahí, pasándola así, sobreviviendo. Ahí vamos, así como la chimoltrufia. Ay, más o menos. No, vida en abundancia. No sin problemas, claro, no sin luchas, por supuesto, tampoco vamos a ser histriónicos. ¿Se acuerdan del asunto del histrionismo? Tampoco mentir, pero sí plenos, porque hago lo que Dios me puso a hacer. Vive conforme al plan de Dios. Así que hermanos, miren, nuestro acróstico crece, ahora significa lo siguiente: C, compromiso integral, reto a ser contraste, no conformiza a este siglo. Renovación integral, reto a ser nuevo, sino transformados. Experiencia integral, reto a ser sabio, inteligente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comisión integral, reto a escribir vida con buena ortografía en otras personas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esperanza integral, reto a ser feliz, agradable y perfecta. Y como el congreso se llama Crece Más, tengo que decir algo que tiene que ver con el signo más. Más crecimiento. Más crecimiento. Ahora bien, la metamorfosis, la renovación integral de nuestro ser, como lo dice la palabra, está en franca oposición a la corriente del mundo. Por eso el mismo Señor Jesucristo fue un revolucionario, el más grande, el verdadero revolucionario. Porque no trató de cambiar la política, la economía, sino trató de cambiar el corazón del ser humano que hace la política y la economía.
De repente se levantan jóvenes por ahí en los grupos cristianos que nos preguntan los pastores y nos quieren motivar. Pastores, que hay que hacer algo para defender a los delfines. O pastores, que hay que hacer algo para hacer una manifestación y quitar al presidente. Y este puño sí se ve y no sé qué. Y algunos se enojan con algunos de nosotros que no somos así, que no somos de esa clase de revolucionarios. Yo tuve la circunstancia bendita de que una joven incluso me desafió así, yo siento que hasta con un poco de irrespeto, y me dijo: ¿y qué hace usted por la sociedad? Bueno, y me dio razón para decirle: hago 1000 cosas más que usted. Lo que yo hago es millones de veces más valioso que usted. ¿Qué hace usted? ¿Ir a gritar ahí groserías a los gobernantes? ¿Hacer chistes y memes de Peña Nieto? ¿Eso hace? ¿Le parece muy gracioso eso? ¿Faltar el respeto a una autoridad de nuestro país? ¿Le parece muy respetuoso eso? ¿Le parece muy lindo eso? Ir ahí este puño se ve ahí vestida de no sé qué. Yo predico el Evangelio de Jesucristo que cambia a las personas, que cambia el corazón de las personas. Y esas personas que son cambiadas pueden cambiar su sociedad. Usted y todos los estudiantes de esos argüenderos y escandalosos que se la pasan ahí gritando no sé qué cosa, algunos de los cuales, por cierto, van fumando marihuana cuando van en el camino. No hace ni un solo cambio, ni un pelo se le mueve al pecado del mundo, ni una mancha se le quita con ese escándalo que usted hace. Pero anunciar el Evangelio de Jesucristo es la revolución más grande que puede haber. Así que no me venga con payasadas. No le dije todo eso, pero me estoy desahogando ahorita porque eso debía ser. Sí le dije algunas cosas, pero con un poquito más respeto yo también. Pero me hubiera gustado decirle todo eso y hasta darle un bibliazo en la cabeza. Ser cristiano es ser un revolucionario y ciertamente un protestante. Discúlpenme los que no, o discúlpenme, como quieran, los que piensan que no somos protestantes. Eso es ser cristiano, ser un revolucionario y ser un protestante. El famoso Benjamin Franklin fue enviado a Francia como embajador. No solamente era científico y escritor, también era político. Y cuando fue a Francia, Francia estaba inundada por el ateísmo. Y el señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad llamada Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Aunque usted no lo crea, existen documentos escritos que había una asociación de hombres llamada así. Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Le invitaron a unirse a ella. Y él dijo: pues voy. Era cristiano fiel, daba clases en la escuela dominical, predicaba, era un cristianazo de primera en su país. Y fue allá, y fue a la reunión de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Y como era costumbre, le pidieron que leyera algunos de sus artículos, algunos de sus escritos, porque era la manera de demostrar que era literato. Y él leyó una historia de amor, muy interesante, y todos aplaudieron, se emocionaron, estuvieron un buen rato aplaudiendo. El presidente de la asociación de la Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia dijo: señor Franklin, qué hermosa historia de amor, no hemos escuchado algo tan hermoso e interesante como eso. ¿Nos puede dar usted el permiso a esta asociación de publicar su escrito, su historia? Y él dijo: disculpen, pero ya está publicada. Y luego dijeron: bueno, por lo menos nos puede decir el libro, no está publicado para comprarlo y leerlo. Dijo: ya está publicado y está en el libro que ustedes quieren exterminar. En realidad yo solamente hice una paráfrasis de la historia de Ruth y Boz. Cuando leí esta historia, yo dije: el libro de Ruth y Boz, si les cuenta el Cantar de los Cantares, los mata de un soponcio, ¿no? Si se emocionaron con la historia de Ruth y Boz, que es linda, pero si les lee el Cantar de los Cantares, nos se mueren aquellos de un soponcio, no sé qué es un soponcio, pero se oye bastante significativo. Pero si hubieran muerto de un soponcio. Oiga, hermano, me emociona la idea de que la palabra de Dios ahí trajo luz a ellos, porque debo decirles que dicen los historiadores que esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad de creer, oportunidad que, por cierto, la mayoría no han tomado. Pero lo que más me impresiona es los pantalones del hermano Benjamin Franklin, que es invitado a una asociación de hombres, personas, empresarios, famosos, literatos y no sé qué, todos guapos, todos vestidos en la época, no sé qué, y él está sentado ahí, y a lo mejor alguno de nosotros o algún cristiano de nuestra época se hubiera sentido pequeñito ante esas personas y prefiere no decir mucho para no ser llamado intolerante, y prefiere así como fingir, y a lo mejor se lleva un poema que le escribió a su esposa para que no diga nada de Jesús, para que no haya problemas y para no sé qué, pero el tipo no, se planta delante de ellos y les lee una historia de la palabra del Señor y sabía lo que iba a pasar. Fue con premeditación, alevosía y ventaja que les contó esa historia para que seguramente cuando le preguntaran les dijeran: está en el libro que ustedes quieren destruir, cabezones.
Eso último no lo dijo, pero es lo que se merecían que les dijera. Hermanos míos, necesitamos ustedes y yo, pastores y miembros de este Congreso Crece, plantarnos de esa manera. Pero no podemos hacerlo si no experimentamos la transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. Por eso he querido hoy hacer el acróstico de Crece para significar estas verdades. Vivamos con honor la herencia de nuestra historia. Seamos protestantes en el sentido bíblico y espiritual de la palabra. Y si a algunos les sigue molestando la palabra, analicémonos. Si somos protestantes. Protestamos contra la agenda gay del mundo. Protestamos contra la corrupción del gobierno. Protestamos contra la desesperanza que hay en la gente. Protestamos contra la injusticia. Pero protestamos de una manera interesante. Protestamos con la proclamación del Evangelio con hechos y palabras. Nosotros como Iglesia Oreb protestamos contra la manera como las autoridades han tomado los sucesos del sismo, contra la manera como han dejado de ayudar a algunas personas. No se ha hecho buen uso, nos parece, de los recursos que llegaron. ¿Y cómo protestamos? ¿Hacemos memes contra eso? No. ¿Cómo protestamos? Vamos a darle de comer a las personas aquí cruzando. No sé para dónde queda Tasqueña. ¿Me ayudan para dónde queda Tasqueña? Porque estoy perdido. Para allá cruzando Tasqueña se cayeron unos edificios. Y ahí hay unas carpas y la gente ahí en la calle, en los parques, viviendo. ¿Y cómo protestamos contra esa injusticia? Llevándoles de comer, cena caliente. Es nuestra manera de protestar. ¿Y cómo protestamos contra los contravalores que hay en el mundo? ¿Cómo protestamos contra enseñando el Evangelio de Jesucristo? Mañana, domingo, cumplo años, 58, pero puedo aceptar regalos hoy, no se preocupe. Y por la tarde, aunque es mi cumpleaños, y sé que eso puede pesarle a mis seres queridos, a mi esposa, a los demás, que en lugar de estar en casa feliz, ahí en paños menores, viendo la televisión, disfrutando de la vida en mi familia, voy a ir a una escuela, se llama el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, a donde el dueño de la escuela se le ocurrió la fabulosa idea de hacer cultos, les llamó cristianos ecuménicos, cultos ecuménicos cristianos, en donde invita a toda los padres de familia y a toda la escuela. Recientemente me acaba de decir que les va a ofrecer a los padres de familia, o les ofreció a los padres de familia, que si asisten a esas reuniones, el 10% de la colegiatura se los quita. Y él dice que se basa en ese texto que dice, fórzalos a entrar. Y me mandó un mensaje y me dijo, solamente quiero su anuencia. Ya le dije a todos mis contadores, maestros, solamente quiero que usted diga sí. ¿Le entramos? Lo leíste ayer. ¿Le entramos? Les voy a decir, se les perdono el 10%, pero vayan a usar la palabra. Y él dice, porque estoy seguro que si van, pastor, se van a enamorar y van a seguir yendo. Y ahí voy a estar, protestando contra el ateísmo, contra la desesperanza, contra el desamor, contra el deshonor. Es nuestra manera de protestar. Perdónenme si somos protestantes, ¿cómo de que no? Porque venimos por nuestra historia y porque nuestro carácter es de revolucionarios. He dicho. Padre Santo, te pido, Dios, que mis hermanos y yo, siervos tuyos, pastores y pastoras, seminaristas, misioneros aquí presentes, al terminar este Crece, Señor, renovados como otro, como siendo otro, porque dejamos que cambies nuestra mente, nuestra forma de pensar un poco más, y que lleguemos a nuestra nueva iglesia, porque hemos de tratarla de diferente manera y hacer cosas, porque somos otro, pastor, ahora que regresa, y que vayamos, Señor, como dice tu palabra en este pasaje que hemos estudiado, transformando, cambiando vidas, encontrando que nuestra misión es esa, tocar gente y transferirles el virus espiritual, por así decirlo, Señor, el germen espiritual de la vida. Úsanos, Dios, te pido, Dios, que mis hermanos aquí, y si alguno se siente estancado, se siente desilusionado del ministerio, se siente triste, deprimido porque ha sido maltratado por las circunstancias o por la iglesia misma, te pido, Dios, que lo alientes, que lo fortalezcas, Señor, y que lo llenes de vigor espiritual, porque
Seguramente así lo necesitas, allá en el campo donde Él está ministrando. Tal vez en un grupo étnico, otra vez en una ciudad grande, una ciudad pequeña, media, yo qué sé. Señor, bendícenos, por favor. Y les pido, mis hermanos, sigan orando, por favor. Si le queremos decir al Señor antes de retirarnos, antes de celebrar en un banquete las bendiciones de este crece, que si queremos decirle al Señor eso, le pido que usted se ponga de pie, hermano pastor, y venga aquí al frente conmigo, nos pongamos de rodillas ante el Señor y como siervos de Él le digamos: Señor, aquí está mi vida, cámbiame. A levantarme de este sitio, Señor, quiero ser otra persona más fuerte, más comprometida, vigorosa en fe, y quiero honrarte, Señor, haciendo tu voluntad. Y puede usted, hermano, ahí tal vez junto a otro siervo, otro consiervo, ponerse de rodillas junto a él y decimosle a Dios: Señor, aquí está nuestra vida. A usted, joven seminarista, joven que está sintiendo un llamado, también le invito, usted también debe estar acá si acepta el desafío. Y usted, hermana, también. Usted, esposa de pastor o pastora, misionera, tal vez podemos decirle al Señor eso. Sí, si usted, algo no puede ponerse de rodillas por su ropa, por su situación física, no se preocupe, no se ponga de rodillas, pero dígale al Señor estas cosas también. Si alguien más quiere unirse a este grupo, vamos al Señor y pongamos nuestra vida en sus manos. Señor Santo, somos los más conscientes de la iglesia y del mundo, Señor, de los terribles, Señor, problemas de la humanidad, basados en una cosa fundamental: lejos de ti, sin fe, sin esperanza. Y nosotros tenemos la solución, Señor. Tenemos la respuesta. Qué responsabilidad, pero también qué privilegio. Y nos queda claro que tenemos que ir a decirles esta verdad a todos. Por eso, Señor, aquí están nuestras vidas. Como siervos tuyos te queremos pedir: transfórmanos un poco más. Sí, Señor, queremos que cambies nuestras estrategias, nuestra forma de actuar, pero también cambia nuestro interior, Señor. Haznos nuevos. Y cambia nuestra forma de pensar, Señor, para ver tu voluntad preciosa, perfecta, y cumplirla como ministros, como siervos tuyos, como instrumentos en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos y mis hermanas. No tengo más derecho, Señor, que me tocó hablar ahora a mí. Te pido en nombre de ellos y de mí mismo, Señor, que nos renueves, nos transformes y que hagas posible que mañana domingo en la iglesia a la que pertenecemos haya un nuevo pastor. Nosotros, un nuevo pastor, una nueva pastora, un nuevo seminarista en la misión, una nueva misionera, un nuevo maestro en la escuela dominical, un nuevo líder de grupo celular. Úsanos, Dios, y gracias por todo lo que haces en nuestra vida y lo que quieres hacer por medio de nuestra vida en otros. Adelante, Señor, aceptamos tu reto en Cristo Jesús. Amén. No se vaya a su lugar, sino saluda con un abrazo a otro siervo que está de pie, que está de rodillas también aquí, por favor, y dígale felicidades por su decisión.